es una locura. O sea, necesitar 3 meses de salario mínimo para poder venir al cine y tener simplemente una tarde de disfrute. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Amigos, y como lo saben, bueno, me encuentro en Venezuela. Estamos haciendo una serie de videos aquí en Venezuela sobre la situación actual del país, sobre diferentes puntos de vista, de lo bueno, de lo malo, de todo un poco. Y hoy los voy a estar llevando a un día de cine aquí en Venezuela. Vamos a saber cuánto cuesta ir al cine, cómo está todo, cómo están las instalaciones, cómo son los cines aquí en Venezuela y en qué condiciones están. Vamos a tocar un poco más en profundidad ese tema, a ver cómo está el costo del entretenimiento aquí en Venezuela y así saber qué tan accesible es para la mayoría de los venezolanos y si aún es una opción para la mayoría o no. Así que bueno, no perdamos más tiempo y vayamos al cine a ver qué tal está. Bueno, ya vamos camino al cine y digo vamos porque no voy solo, obviamente. ¿Quién va solo al cine? Bueno, sí existirán personas que van solas al cine, pero yo en mi caso no voy solo. Está Angie acompañándome. Como siempre. ¿Cómo estás? Bien. ¿Quién elige la película, tú o yo? Yo. ¿Tú? ¿Y cuál vamos a ver? Jumanji. Jumanji. Jumanji, ¿no? Sí, Jumanji. Será Jumanji entonces. Vamos a ver Jumanji, que está en cines. No la hemos visto porque estábamos de viaje y vimos la 1 y a Angie le gusta... ¿quién es que te gusta a ti el actor? La Roca. Le gusta La Roca como actor, así que bueno, será Jumanji. Entonces bueno, vamos a estar viendo un poco acerca de la economía en cuanto al cine como tal, a ver cómo está ese sector, el sector de entretenimiento, cómo están los costos, como ya les comenté. Ahorita vamos a ir al cine que se llama Cines Unidos. Aquí en Venezuela existen 2 cadenas importantes de cine, entre las más importantes podríamos decir está Cinex y Cines Unidos, se llaman así. Y nosotros... Nueva, no, también hay una nueva que se llama Supercines. Exacto, también está Supercines. Sí, no está en todo el país Supercines, pero por ejemplo aquí en Maracay sí hay un Supercines y creo que en Margarita y en Caracas como que también tiene Supercines. Pero bueno, nosotros siempre acostumbramos a ir a Cines Unidos porque fue el primero que llegó aquí a nuestra ciudad, porque hace 15 años... Popular, sí. Hace 15 años no existían los cines aquí en nuestra ciudad. Bueno, no cadenas importantes de cine. Habían unos cines, pero esos ahí medio chimbitos como que... ni nombre tenían. Y ni siquiera yo fui a esos cines nunca de adolescente, sino justo cuando vino esa cadena de cines que se llama Cines Unidos, fue la primera vez que yo fui. Y eso fue hace aproximadamente 15 años. Así que hace 15 años como que no teníamos una opción buena para ir al cine. Entonces bueno, vamos a ir a ver qué tal está y listo. Bueno, miren, esta es la aplicación de los cines, miren, así se llama, Cines Unidos. Y puedes conseguir, por ejemplo, comprar la entrada por acá, ver qué funciones están pasando, a qué horarios y todo eso. Puedes ver aquí las películas que están actualmente según tu estado. En este caso, esta es la que nosotros vamos a ver, Jumanji. Y a la que vamos es al Centro Comercial Las Américas, esta de acá, a las 5:35. En la aplicación también pueden conseguir los próximos estrenos. Fíjense, quiero ver esta, la de Terminator, la nueva. Soy fan también de estas películas. Bueno, ya llegamos al centro comercial donde se encuentra el Cines Unidos de aquí de Maracay. Vamos a ver cómo está el cine, si hay bastantes personas o no. Yo voy a entrar a la función de las 5:30 de la tarde, que normalmente los cines aquí en Venezuela la gente suele ir es de noche, después de las 7, 8 de la noche, o eso acostumbraban, no sé cómo será ahorita, pero eso ya lo vamos a descubrir. Bueno, y llegamos al cine, está en la última planta de este centro comercial y como lo ven, se llama Cines Unidos. Y le pusieron ese nombre porque por lo que me enteré es que se unieron varios cines de los de antes y unificaron a todos los cines e hicieron este a todo dar. Pueden comprar las entradas también en taquilla, tienen también máquinas para comprarlas así y por la aplicación que les mostré. Ese sería el total, 352.000. Bueno, la entrada general cuesta 88.000 bolívares, mayores de 60 años 44.000, niños hasta 14 años 44.000 y estudiantes 66.000. Bueno, como en la mayoría de los comercios aquí en Venezuela, incluido los cines, están aceptando dólares como moneda alternativa a falta de bolívares. Nosotros pagamos $3 y el resto lo pagamos en bolívares, que fueron 188.000 bolívares. Como ustedes pueden ver, no hay muchas personas, la verdad es que no hay casi nadie, ni tanto aquí en las máquinas ni en la fila de taquilla. Bueno, estas son las instalaciones un poquito, ya luego que pasas y compras las entradas. Antes aquí habían maquinitas
de estas para jugar y ese tipo de cosas, pero ya no hay. Y la verdad se ve un poquito desolado el sitio, porque antes también ponían publicidad aquí arriba y todo eso, pero ya no lo hacen. Está como un poco, no sé, es como vacío. Bueno, algo que debemos tomar en cuenta es el salario mínimo en base al precio de la entrada del cine general. La entrada estaba en 88.000 bolívares, como ustedes vieron, la entrada general. Y el salario mínimo aquí en Venezuela mensual es de 150.000 bolívares. Entonces prácticamente las personas deben gastar un poco más de la mitad de su salario para venir a un cine. Y es por esa la razón que puede ser que el cine esté vacío. Luego debería venir un día lunes, que es popular, que es a mitad de precio de la entrada, a ver si esos días hay más personas. Hoy casualmente vine al cine y quise grabarles cómo está todo este sector, aprovechando que venía. Vamos a ver si vengo un día lunes y les comento por mi Instagram cómo están los días lunes, que si no me sigues en Instagram es Gabriel Herrera _, así que ve a seguirme. Estoy aquí sentado porque bueno, estoy esperando que se haga un poquito más la hora de la película. Llegamos un poquito con anticipación, pero ya casi es la hora, así que vamos a comprar un combito de cotufas y a lo mejor un refresco para acompañar la película, a ver qué precios tienen y mostrarle un poco lo que ofrecen aquí en los cines de Venezuela, qué tipo de comidas y qué es lo que más se vende. Algo que me impresiona mucho es ver la cantidad de cajas que no están trabajando, y fíjense, la máquina de cotufas que está atrás están apagadas y solo está encendida la del centro, porque las que están hacia allá no están funcionando. Solo está funcionando 2 cajas de toda esta hilera que está acá. Miren, ese combo de 2 refrescos con cotufa está en 206.000 bolívares. Tienen también opciones de nuggets con refresco, cotufas tequeño y refresco, solo cotufas y 2 refrescos, y la de los tequeños con refresco está en 211.050 y trae 4 tequeños con queso y refresco. La verdad, esto hoy parece un cine fantasma, de esos que pasan en las películas de zombies, que no hay nada. Bueno, algo así. Otra cosa que me llama mucho la atención es allí donde están los dulces y las golosinas, que ya prácticamente no hay opciones disponibles. Antes eso estaba lleno de Doritos, Ruffles, o sea, habían demasiadas opciones que elegir. Ahora solo veo un par de chocolates y abajo adornado con vasos. Y miren, de las pocas cosas que hay disponibles, tienen cocosete, que ya les he hablado de él, es riquísimo. Chocolate Riquiti, que también es muy rico, trae maní. Este es nuevo, nunca lo había visto. Este es Galat, es chocolate blanco. Y por ejemplo, el cocosete aquí en el cine cuesta 38.000 bolívares. Eso es menos de $1. Tienen también algunas gomitas, esto que son como unas galletitas de chispas de chocolate y unos brownies. Y lo demás, fíjense que esto es adorno, no hay nada aquí y no tienes ningún tipo de rufle, ni dorito, ni nada por el estilo. Fíjense, esas máquinas están apagadas, aquella nevera no tiene nada y así están el resto que está más allá. Miren, y ahora los refrescos son así y te los sirven en los vasos, ya ni siquiera usan las máquinas de refresco normales. Bueno, eso es algo nuevo, mini salchichas, miren, ¿qué tal? Nunca lo había visto. Ok, entonces podríamos decir que una pareja acá en Venezuela, para tener este momento de disfrute, necesita de 3 salarios mínimos para poder entrar al cine y poder disfrutar de una cotufa grande y 2 refrescos. Y 2 entradas de cine. O sea, es una locura. O sea, necesitar 3 meses de salario mínimo para poder venir al cine y tener simplemente una tarde de disfrute y comerse unas cotufas con un par de refrescos es una cosa de locos, amigos. Bueno, pero no perdamos más tiempo, que la película ya está a punto de comenzar. Bueno amigos, ya salimos de la película, estuvo bastante buena, pero yo sigo prefiriendo la original, la primera, no sé tú. Es diferente, es otra cosa. Sí. Es otra cosa diferente, pero estuvo esta mejor que la primera de Jumanji. Sí, es verdad, me gustó más esta que la anterior. Miren, lo que les podemos comentar acerca de la sala adentro, les mostré un pedacito, pero la verdad es que los asientos están nuevecitos. Las escaleras, sí, también está renovada. La alfombra la cambiaron, esto es totalmente nueva, esta alfombra de aquí. Antes era una alfombra como más de cine. Sí, tenía como rollos de películas de cine. Sí, pero bueno, está nuevecita. Y las escaleras, estabas comentando. Sí, sí, le colocaron como un papel tapiz, no sé si le quitaron como tipo la alfombra. Madera. Sí, quedó así como de madera, se ve bien bonito. Sí, está bonita. La verdad es que bueno, las instalaciones las han mantenido. La verdad que sí podemos decir que las han mantenido, pero sí ha bajado un poquito la calidad del servicio, por lo menos en la parte de comida. Hemos visto un poquito de cambio en esa parte. No está todo disponible como antes, no hay grandes cosas que ofrezcan. Y por ejemplo, los refrescos los están sirviendo de botellas. La verdad es que bueno, han cambiado muchas cosas, pero por lo menos han mantenido mínimamente el servicio. ¿Está abierto?
Sí, está abierto, Hay una están opción para ir funcionando. al cine. Aunque cara para la mayoría de los venezolanos, que esperamos que esa situación cambie, lo que gana el salario promedio de una persona, porque, por ejemplo, una persona que trabaja para el gobierno, un empleado público que, por ejemplo, sea docente, un médico, ese tipo de personas no puede venir al cine con lo que gana. La verdad es que ese tipo de personas no gana lo suficiente como para darse este tipo, podríamos llamar para esas personas un lujo, porque sería un lujo. Bueno, como ven, no hay muchas personas al salir del cine, así que porque sea más tarde no quiere decir que vengan más personas. Y miren, esta es la parte de la venta de tickets. Yo creo que está peor de lo que estaba cuando llegamos, tanto las máquinas como la taquilla. Y bueno, amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado, les haya parecido interesante la información que les brindé. Díganme en los comentarios qué fue lo que más les llamó la atención de lo que vieron hoy en los cines de Venezuela y qué diferencias hay en los cines de su país. Si les ha gustado el video, dale un like para que si YouTube lo pueda sugerir a otras personas y puedan ver qué tal están los cines acá en Venezuela. Y por cierto, todos los cines, casi todos los cines están en un centro comercial. Si quisieran ver cómo están los centros comerciales o los diferentes centros comerciales del país, del centro del país más que todo, Sí, déjenlo en los comentarios y bueno, lo estaremos tomando en cuenta y quizás les hagamos un video sobre los centros comerciales si a ustedes les interesa saber cómo están actualmente aquí en Venezuela. Amigos, no me voy sin antes invitarlos a suscribirse al canal si aún no lo están. Activen las notificaciones para que YouTube siempre les avise cuando suba un video nuevo. Además nos pueden seguir por nuestras cuentas de Instagram, que la de Angie es Angeliana acá y en la de Gabriel es Gabriel Herrera _. Amigos, nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere.